Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas, como siempre en FM Amadeus 91.1. Soy Carlos Iakovich y junto con Marianela Labate les estamos ofreciendo este espacio que, para ubicarnos, como siempre hacemos en el comienzo del programa, a los oyentes, nos dedicamos a la parte, a lo que decimos nosotros, la parte olvidada de la sigla PYME, porque son las medianas, empresas de entre 30 y 40 empleados hasta más o menos 300, más complejas, ya muy divididas por funciones, ya con niveles jerárquicos importantes, una trayectoria más larga que las pequeñas o que las microempresas. Muchas empresas medianas además son exportadoras. Muchas también están integradas en la cadena de valor de grandes empresas o de multinacionales. Muchas son familiares, ya con segunda o tercera generación trabajando en la empresa. Y además representan una parte muy importante dentro de lo que es el empleo del sector público en blanco, privado en blanco en la Argentina, aproximadamente un 25%. En total, las empresas medianas en la Argentina, según la fuente, son unas 35.000 a 40.000 empresas. Y hoy tenemos el enorme placer de tener en M de Medianas a Erika Fabris y a Federico Silvestrín. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, hablen al micrófono, como dicen en la fiesta de los chicos, más fuerte, más fuerte. Bueno, muchas gracias por la invitación y por considerar a Silfab, que No, sea parte. Al contrario, ustedes saben que cuando encontramos con Marianela la marca Silfab y la empresa Silfab, nos despertó memorias añejas, porque es una marca que está asociada en los hogares, por supuesto, a un artefacto que siempre es muy útil y muy salvador, que es el nebulizador. Pero bueno, detrás de ese nebulizador, de esa marca, justo ayer estaba cruzando el hospital italiano en la calle Perón, levanto la vista y veo la marca Silfab, y digo, oye, los tengo mañana en el programa de radio. Y bueno, hay muchas cosas para contar sobre la marca, sobre cómo han desarrollado los negocios, pero me gustaría un poco que cuenten los orígenes. Acá llega Marianela Labate. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Marianela. Marianela. Bueno, entonces un poco para empezar por el principio, como suele decirse, arranquemos con los orígenes. Sé que la empresa fue creada en 1981 por los padres de ambos. Sí, así es. Sí, así es. Bueno, ahora, como te contaba recién, arrancaron con una idea que surge a partir de una necesidad. No, a ver, yo te voy a recordar lo que vos me dijiste. Sí, no. A ver, arrancó con uno de ustedes, los tres hermanos, con problemas de respiración, digamos. Problemas de respiración, fueron a alquilar un nebulizador que en ese momento se alquilaban en la farmacia, así que... Estamos hablando de los años, fin de los 70, digamos. No, de los sí, 80. sí, a los principios de los 80. Claro. Vas a deschavar la edad de uno de ellos si haces esa pregunta. Tenemos Igual la yo. misma. Sí, totalmente. Tenemos la Son misma edad, mellizos. exactamente. Son No. de diferentes padres. Ah, ok, bien. Y Sería Silvestrín Fabri. Claro, perfecto, ahí está. Si uno tratando de buscarle la vuelta al nombre de la empresa, y no, Ellos es simplemente le hicieron la sencillo. primera sílaba Está muy de los Sencillo. apellidos. Sí. Y bueno, iba a alquilar un nebulizador y se da cuenta que era un poco lo que él vendía, que él se dedicaba a vender y a reparar motores eléctricos. Y bueno, ahora él se especializaba en eso y representaba algunas marcas de la Argentina que se fabricaban acá de motores eléctricos.
Y bueno, cuando se da cuenta dice, che, esto es parecido a lo que yo vendo. Y se puso a investigar un poco, a hacer un análisis de mercado. El precio le pareció absurdamente alto. El precio del que se vendía el nebulizador en ese momento era altísimo. Y la incomodidad de moverse a un lugar a tener que hacer claro, la y moverte a un lugar. Y por eso se alquilaba incluso. Exactamente. Claro. Así que nada, decidió decir, bueno, a ver, esto lo puedo hacer, y se pone y desarrolló la idea y se puso y lo hizo. Y después se sumó Humberto. Claro, porque Mario iba en busca de los motores y todo Claro. a una de las empresas que eran familiares de mi papá. Claro. Y él trabajaba en esa empresa, que si bien había empezado como operario en esa empresa, llegó hasta la parte de laboratorio de ensayos. Y bueno, en realidad Mario siempre dice, mi papá fue en busca y dice, mira, estoy buscando a alguien para que venga a trabajar en el proyecto que Claro. tenía, y una persona lo nombra a mi papá. Y bueno, y ahí hacen contacto, y mi papá sin dudarlo, y siempre dice, ¿no? Porque lo difícil que es tomar alguna decisión, él la tomó bastante rápido, como te comentaba antes, porque estuvimos charlando un poquito. Él siempre tenía un sueño y dice que lo que él, esta empresa, la había soñado, y era independizarse. En contra de todos, ¿no? Porque uno cuando tiene un trabajo fijo, que viniste avanzando Sí, dentro de ese claro. trabajo, Pero si progresaste, progresaste, ¿por qué te vas a ir? Y bueno, imagínate que ahí trabajaba toda la familia de mi papá, incluso mi abuelo siempre contaba, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo Claro, no? claro, ¿Qué te da claro. de comer? Y ¿Con ahora- quién te vas? Porque no se Lo- conocían. Lo llamativo de la sociedad entre Humberto y Mario es que se hicieron socios, pero no se conocían de antes. No se conocía. Porque en general estas sociedades surgen o del colegio secundario, amistades del barrio, amistades o familiares. O ni que del hablar, propio trabajo. o del propio trabajo. En este caso no. Y sin embargo funcionó. Sí, Sí. totalmente, sí. A ver, mi viejo tenía, como su base de ingreso era el otro negocio, que era la venta y reparación de motores, Sí. y precisaba como una ayuda para hacer este proyecto que tenía. Y la verdad es que, nada, esas cosas de la vida se cruzaron. A ver, también fue a buscar, ¿no? Fue en búsqueda también Claro, de claro, alguien. no fue azar, claro. A ver, de alguien que el padre de Eri, Humberto, trabajaba en la parte, en el área técnica, sabía de Alguien con motores, conocimiento. alguien con mucho conocimiento técnico que estaba bueno para lo que era el proyecto. Y no hubo terceros socios, no hubo otro más. Nunca, no. Porque la otra pregunta que se me ocurre es cómo los dos son tan fierreros, digamos, cómo desarrollan ya no el área de ventas comercial, que es tan importante, sino en las demás áreas, administración, finanzas, digamos. Bueno, tu papá, Bueno, Mario, tenía cierta destreza porque ya tenía su propia empresa. digamos. Sí, sí. Bueno, al principio surge un vendedor, el primer vendedor que tiene la empresa, que era una persona que compraba motores para otro lugar. Ajá. Y nada, mi viejo le comenta la idea y dice, pará, yo vendo en la calle Córdoba. Y en ese momento los nebulizadores se vendían en todo lo que eran la zona de la Facultad de La zona de Medicina. Facultad de Sí, Medicina, tal cual. claro, todas las casas de cirugía y demás que Claro. estaban en la calle Córdoba. Era el lugar donde íbamos a buscar un nebulizador. Y dice, bueno, a ver, haceme 10 y los llevo, los cargo en el auto y veo a ver qué pasa. A las 2 horas estaba de vuelta en la fábrica Dame pidiendo 10 más. No, claro, claro. Le Y explotó la demanda. Y les explotó la demanda. Bueno, hay en muy cuestiones corto que plazo. Son de negocio, hay cuestiones que dicen lo soñé. Es trillado, pero estar en el lugar indicado, Sí. en el momento indicado, porque justo que un vendedor esté en ese centro neurálgico de la Absolutamente. medicina, ¿no? Porque sigue siendo así ese sector. Y como es muy, como pensarlo, decir esto, ¿cómo te vas a animar? No hace mucho que uno cambia de empresa seguido. No, Antes no. hacías la historia en alpargatas, en no sé. O animarse en a hacer estas canales. cosas diferentes, Sí. ¿no? Porque si bien también en un momento después que empezaron, también entre los dos fueron de alguna manera dividiendo las tareas. Bien. Incluso, aparte del vendedor, después también en un momento se pusieron a decir, bueno, alguien tiene que salir. Claro. Cuando obtienen una de las primeras camionetas, mi papá dice, bueno, yo me voy a lanzar al interior del país. Siempre lo cuenta mi papá porque Sí, es anecdótico. De hecho, en ese viaje fui y lo acompañé yo, teniendo 10 años. Pero él no llevaba producto, él llevaba... Llevaba No, producto, no, pero cargaban lo la más camioneta. loco Ah, fue ah, que se ah, fue ok. en verano a vender nebulizadores Claro. a Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe. Ay, no. Que era 40 grados a la Claro. sombra y nadie se Pero resfriaba. esas cosas fueron inolvidables porque la gente veía un producto que no se esperaba en ese momento y también se fueron armando lazos con clientes que hasta el día de hoy, o sea, algunos siguen siendo clientes nuestros, ¿no? O generaciones que Ahora, vinieron después. ¿quién es el cliente ahí? Porque
Por supuesto, el comprador, que es el padre o la madre del niño que está nebulizado, en general lo tendemos a asociar al consumo infantil, digamos, chicos más bien chicos, no más grandes. Pero el médico es el que te tiene que decir, lo tenés que nebulizar al nene y le tenés que poner estas gotitas de tal droga para que funcione. Entonces, ahí, ¿cómo hicieron para ir resolviendo los dos mercados? El mercado del médico y el mercado del paciente, ¿no? Sí, en principio, a ver, creo que se prestó atención únicamente a decir, bueno, tenemos que vender este producto en todos los lugares donde lo compren. Creo que fue cambiando bastante el mercado. En primera instancia, el lugar eran las ortopedias, las casas de cirugía, además. Ah, no las farmacias. Después pasó a las farmacias. Mirá. Entonces, a la farmacia, ¿cómo se llegaba? La farmacia se llegaba a través de las droguerías, los distribuidores, las cooperativas que había en ese momento. Y bueno, y fue rotando. Después las cadenas, las farmacias se fueron convirtiendo en cadenas de farmacia, donde tenían poder de compra propia y ya nos querían comprar en forma directa, sin pasar a través de un intermediario. Y bueno, y fue rotando y nada, y hoy ni hablemos. Hoy se está transformando. Cambio de la forma de vender y ahora tenemos otro gran cambio, pero bueno, ese fue el primer cambio, ¿no? Sí, ese fue el primer cambio y el adaptarse, grande, ¿no? Y había una cuestión ética también de no saltar a la droguería, porque si saltabas a la droguería se nos iban a enojar y con alguna razón, pero las farmacias iban tomando otro formato también, que había que adaptarse. Pharmacity acá generó una revolución muy grande en los mostradores y en los interiores de los locales, ¿no? Claro. Y ahí arrancó y hay hoy hay un montón de cadenas de farmacias muy importantes en la Argentina. Claro. No solo Pharmacity. Sí, yo digo como la pionera, digamos, la que cambió el concepto de la farmacia, ¿no? Sí, totalmente. Y en cuanto a vender online, venta directa, ya hoy estamos acostumbrados a que sean puenteados estos viejos intermediarios. ¿Están haciendo venta online, venta directa a los clientes? ¿Se siguen manejando? Nuestro fuerte es el B2B, no el B2C, pero sí, hay que trabajarlo porque es un nuevo mundo donde estamos... A ver, Silfab se caracteriza mucho por el cuidado de sus clientes. Nosotros llamamos clientes a nuestros clientes. Sí, está bien. La farmacia, la distribuidora, pero también hay que tener en cuenta lo que necesita el consumidor final. Así que si bien hacemos venta directa en B2C, cuidamos la relación con el cliente. Perfecto. Pero es un mundo que estamos incursionando. Sí, hoy yo creo... ¿A qué precio les venden? Porque sí, claro, por eso pensaba, ¿no? Y si financia... El intermediario, si financia la farmacia, si ustedes hacen cuotas o no. Sí, lo que pasa es que los costos de e-commerce son bastante elevados hoy en día. La logística, digamos. No la logística, sino los costos de Mercado Libre, por ejemplo, y demás. De las comisiones, puntualmente. Y, tenemos que buscar un precio de competitividad. Pero también, ahí tenemos algún tema que estamos buscando de regular precios y demás, que no es tan fácil, porque hoy cualquiera que nos compra publica productos en las plataformas y a veces es hasta muy difícil de detectar quién lo está haciendo. Pero bueno, la realidad también, como importante, es que este mercado va cambiando y esta venta e-commerce fue creciendo de una forma exponencial que a veces hasta a nosotros nos sorprende. Hoy tenemos mucho análisis de mercado y en ese análisis de mercado, una variable que nosotros seguimos mucho es cuál es esa venta e-commerce que se está dando, que la venta e-commerce que medimos puntualmente es lo que sucede en Mercado Libre Bien. Puntualmente. ¿Pero ustedes tienen su propio kiosco virtual o...? Sí, lo tenemos, pero tenemos no podemos, lo tenemos como una cuestión institucional, porque como todos, pero bueno, el precio es elevado para competir. Sí, no queremos competir con nuestros propios clientes dentro de esas plataformas. Entonces, es como que cedemos ese lugar para que lo manejen, pero también nos dimos cuenta, como les contaba, que a veces se nos desregulan los precios y que sabemos eso que es algo que nos preocupa. Para transitar, pero no así, nosotros siempre estos cambios los tratamos de llevar, encaminarlos de la mejor manera, no que sea una revolución total, pues sabemos que es un camino que va a ir para ese lado, pero para Silfab no es la primera opción, porque si no lo más fácil sería, listo, ya está, vendemos nosotros directamente y listo. Claro. Nuestro ideal siempre es que en todos lados que quieras
consumir un producto Silfa cueste lo mismo. O sea, si vas al punto físico y vas a la farmacia como es tradicional o a la ortopedia, que cueste lo mismo de Mercado Libre. Pero hoy sabemos que estamos parados en cualquiera de estos negocios. Punto físico, agarramos el celular, hacemos una comparativa con lo que ocurre con algún producto y probablemente eso es lo que haya hecho crecer demasiado lo que es la venta e-commerce también. ¿Y la línea de nebulizador sigue siendo dominante en Silfab o hay...? Sí. Mira, la línea de nebulizadores hace 10 años superaba el 50% de la facturación de la empresa y hoy está en el orden del 20%. Ah, bajó mucho. Pero no, a ver, no es que bajó, es de vuelta, es el crecimiento de otras líneas dentro de la empresa. Y a ver, creció mucho la parte de ortopedia, creció mucho... Estuve viendo sí, mantas. Almohadillas o las Sí. mantas térmicas. Claro, a ver, se incorporaron líneas nuevas como mantas térmicas, oxímetros, en los últimos 10 años, ¿qué más? Bueno, la representación de una aerocámara también de afuera, somos representantes de Citizen, o sea, representamos dos marcas muy importantes, que son Citizen y Aerochamber. ¿Y son representantes exclusivos acá? Somos representantes exclusivos de ambas marcas y... Entonces, no es que bajo nebulizadores, sino que... El portfolio sí, a ver, igual el nebulizador fue un producto que tuvo una variación, ¿no? A ver, el mercado de hace 10 años de nebulizadores era mucho más grande del que tiene... En unidades. En unidades, del que existe hoy. Porque bajó la natalidad, porque hay cambios sociales. No, y cambió también la recomendación del médico, ¿no? Es el médico, o sea, el proceso de nebulización es un proceso que a veces para nebulizar un chico es costoso, pero es terriblemente efectivo. Y fue rotando también con un producto nuestro que es la aerocámara, claro, que es mucho más sencillo, ¿no? Claro, y a ver... No se chupa la aerocámara. Sí, y ahora... A ver, siempre teníamos a ver cuál era el ciclo de vida del producto y qué análisis le hacíamos, y cuando el mercado empezaba a caer, en China cada vez fabricaban más nebulizadores. Entonces, nos generaba esa duda siempre. Y hoy me parece que vuelve a retomar un poquito el uso del nebulizador fuertemente, porque mira, yo te contaba, a ver, yo lo usé hace un mes y me di cuenta que es espectacular el producto. Claro. No es lo mismo que darte un puff, usarte si bien el nebulizador. Los dos te administras medicamentos, el nebulizador también es para humidificar. Claro, Entonces, bueno, ahí viene la recomendación médica donde uno tiene el producto y siempre, ¿no? Si bien para un simple resfrío te haces una nebu con solución, pero después siempre todos los medicamentos tienen que estar indicado por el médico y qué equipo utilizar, ¿no? Para la administración. ¿Y cómo abrieron el juego? Porque mencionaron esto que creció el portfolio. ¿Fueron de viaje y buscaron tendencias? Un poco lo que se venía moviendo acá y decir, ¿por qué no incursionamos en estas mantas térmicas? ¿Cómo llegó eso? Mira, a ver, nosotros teníamos dos viajes en el año. Uno era Alemania. Alemania era la tecnología, ir a buscar lo nuevo, la innovación, las cosas nuevas, y después viajábamos a China para buscar ese producto que habíamos visto y tratar de incorporarlo o fabricarlo, ¿no? Cualquiera de las dos situaciones. Lo dijiste en pasado, ¿eso quiere decir que China reemplazó a Alemania? Digamos, ¿ahora viajan directamente a China? Ahora viajamos mucho más a China que a Alemania. Capaz que Alemania lo haces cada 2 o 3 años y a China se va casi todos los años. China en copiarlo de Alemania ahora es casi automático. Ahora Alemania está copiando a China. Y yo te agregaría, es que las empresas alemanas o europeas se fueron a fabricar a China también. Entonces... hay un dato que me pasaste antes, es llamativo. Antes, hace 10 años decías que el 80% de lo que vendían era fabricación nacional y el 20% importado. Y ahora es 40% nacional y 60% importado. Sí, de vuelta, a ver, tiene que ver con incorporación de líneas, líneas y demás, pero sí, en algún momento fabricamos todo lo que era ortopedia, se fabricó todo, hacemos todos los bastones, andadores, muletas y demás. Y bueno, a ver, siempre hay un límite donde la materia prima
ya era y equivalía al valor Qué de bárbaro. precio FOB que tenía Claro. China, con lo cual se hacía ya Imposible. insostenible Claro. seguir fabricándolo, con lo Pero cual no, nosotros nunca abandonamos el tema. Somos No, muy industriales y el somos- tema de todo lo que se pueda Nosotros hacer. somos Es acá. una cuestión hasta de identidad de ustedes. Claro, nosotros somos muy industriales, a ver, y ¿Cuánta nuestro- gente trabaja en la empresa ahora? 110 somos. hoy somos Y 110. en la planta industrial, ¿cuánta gente es? Y en la Debe parte ser de mitad y fábrica- mitad. Mitad y mitad. Sí, debe ser 50 personas en todo lo que es la parte industrial y 50 personas en Administrativo, administración y, Claro. Claro, y marketing, etcétera. Y Sí. si y bien- comercial. Y comercial. Si bien preservan esto también como identidad, ¿cómo aportan valor ante lo importado? Más allá de que está el respaldo de Silfab. ¿Cómo lo transmiten? ¿Cómo le siguen poniendo esa impronta Y familiar? un poco esto también, ¿no? De hoy veníamos hablando también con él, ¿no? Esto que tenemos 45 años, el año que viene vamos a cumplir, de fabricar, uno conoce el producto, incluso también esto de haber viajado, de tener proveedores de hace tanto tiempo, conoce qué es el producto, y más que estamos hablando de productos médicos, ¿no? No es que, guau, voy a traer, listo, me gusta este vasito, lo traigo, Claro, chao. claro. Entonces no es lo... hoy tenés una competencia que dice por ahí, por un estudio de marketing, che, se está vendiendo mucho nebulizadores y buscan por precio. Y nosotros trabajamos mucho más allá del precio. Sí, para nosotros es súper importante como misión de la empresa es que el producto sea confiable, bueno, accesible, y eso lo tenemos muy claro. Y son productos médicos. No, y que además Claro. uno llega que muchas veces es lo que en marketing nosotros recibimos como los no buscados. Uno no dice, ay, me voy a ir a buscar un nebulizador. Siempre lo hablamos Solés con la- salir o de urgencia o preocupado, ni hablar a alguien que tiene una condición se vinculada Sí, a los pulmones o Sí, no sé, claro. neumonías Sí, crónica, una recurrentes, o personas enfermedad, que tienen sí. fibrosis, digo, hay cuestiones que son muy sensibles. Sí, Buscar sí. una almohadilla térmica si es por un poco de contractura, bueno, Sí. tiene otro color, pero digo, siempre uno está como con una penita cuando busca estos productos. Creo Sí, que sí. acompañar o... Es muy difícil hacer marketing sobre este producto, por lo que estás mencionando. Con las chicas de marketing siempre lo hablamos. Ay, no, hay qué ganas. O cómo lo comunicas, ¿no? Porque no es lo mismo que vender un suéter o hacer algo y hay que tener Pero a la, mucho vez cuidado. a la vez te da mucha seguridad tenerlo. Sí. Porque el nene tiene un problema y enseguida lo nebulizás y está ahí. Absolutamente. Y nosotros Eso es- tenemos la seguridad de eso, o sea, esta parte de confiar en el producto que tenemos, nosotros compramos el producto que estamos vendiendo, Claro, ¿no? Así usamos que el producto. que Tal usamos. Y te agregaría esto de agregar valor, ¿no? Y competir hoy con toda la apertura que existe. Dentro de Silfab nosotros, hace muchos años, pero nosotros, a ver, no es que fabricamos el producto únicamente, es lo pensamos, lo diseñamos, lo desarrollamos, hacemos la matricería, es de punta a punta el producto y la verdad es que nada, tenemos un equipo de ingeniería hoy donde está conformado. ¿Tiene diseñador industrial propio? Tenemos diseñador Ah. industrial, después hay un grupo de 3 chicos, 3 o 4 que son ingenieros, no, son 4 ingenieros, tenemos electrónico, una chica que es bioingeniera y, Mira, y un electromecánico y un ese- electrónico. ¿Y esa gente que innova o que mejora lo que hay o que cómo es Entonces, la lo- relación entre lo que innovación y lo que ya está, digamos? Sí, ¿Cómo lo es? que termina pasando es, a ver, que cuando viajamos es vos traes y pones en una mesa todo lo que trajiste, ¿no? Y, El electrónico desarma, la No, y ahí se empiezan a trabajar mucho, a ver qué característica tiene cada producto y demás, y de vuelta, y si lo vamos a fabricar nosotros es cómo nos vamos a destacar, ¿no? Y qué vas a encontrar en esto de destaque. Pasó algo muy lindo en el desarrollo de un producto que se lanzó el año pasado, que es el Mini Mesh, que es un nebulizador muy chiquitito. El que se conecta al celular. El que se conecta al De ese celular. les iba a preguntar, ese me tiene como, lo ¿Qué tengo es? desde que me senté como diciendo, ¿cómo? ¿Qué, Que es qué loco espectacular. ese, me Sí, parece Es decir, genial. la energía eléctrica que tiene es la del celular. Claro no solo del celular. Es lo conectás a cualquier No, está bien, pero lugar vos- donde Sí, puedas sí, conectar sí. USB. Está bien, Lo pero- conectás a la pared, al Pero celular. lo pensás a Ah. nivel Pero si Pero si portabilidad. estás en el medio del campo, lo usas el Absolutamente. celular. El día que Claro. vengamos congestionados a la radio, conectamos ese al Ah, celular le trajimos un producto. y nos Sí. humidificamos. Le trajimos de regalo ese producto. Así que, No, yo cuando Para- lo vi, bueno, obviamente en redes, y dije, qué loco, porque justo al principio ustedes dijeron,
tener que ir a nebulizarte a un lugar cuando uno está afiebrado o sintiéndose mal, salir y exponerse a estar peor Claro. o tener que traerse ese producto. Para explicar al público, es un nebulizador que lo enchufás al celular y funciona, digamos. ya A está. cualquier puerto USB, Sí. ¿no? A Ok. un celular, a un... Sí, estás en el Powerbank. aeropuerto, en una No, a un oficina. powerbank, a Sí. cualquier lugar donde tenés y tengas 5 volt, ya está, sobra. Y dura, digamos, aguanta. Dura, ¿no? Y lo interesante es que no te consume nada de batería. Ah, Una ok. nebulización de 10 minutos capaz te consume 5% de batería. Ah, ok. Sí. Nada, pero Eso es lo que decías vos, que es interesante poner sobre la mesa por ahí y pensar en qué producto, porque es una tecnología que se llama tecnología Mesh, que si bien también nosotros hace muchos años trajimos esa tecnología, que también había venido afuera, no estábamos como del todo convencidos en algunas cosas del funcionamiento, entonces en este también se trabajó mucho en que sea lo que queríamos, y también incursionando un poco todo en el cuidado de la ecología, que veníamos replanteándonos también esto, ¿no? Decir, cómo se le va a administrar energía. Entonces, uniendo varias personas que trabajan en el equipo, puede salir algo Claro, nuevo, porque- sí. innovador. Porque la, Nosotros- la portabilidad, y la del, portabilidad. la portabilidad del nebulizador era pilas, digamos. no, pero existía Pilas ya, o- y nosotros mira, justamente o vendíamos un batería. producto que era bastante similar a este que desarrollamos. Pero no tenía esta cuestión de Connectivity. conexión así tan sencilla Claro. y tan portátil. Y lo que les decía es, en esto de diferenciarse y de buscar valor, a este equipo se le ocurrió esta idea que, nada, cuando vinieron y la propusieron, dijimos, es maravilloso. Claro, claro. Porque además pega mucho con la necesidad del consumidor. En el fondo, que Absolutamente. es la cuestión, si querés, central, ¿no? No, y que nos llevamos todo puesto hoy, en el buen sentido de la portabilidad, o todos somos on demand. Bueno, imagino, no sé, una mamá, un papá con el nene congestionado en una sala de espera, o no sé, alguien que tiene viaje, mientras poder optimizar eso. Ni hablar a alguien que se dedica, por ejemplo, full a los medios, o congestión, o lo que hablábamos antes de las enfermedades crónicas. Así que me parece genial. Dejaron picando ahí cuando dijeron mesh, esto del mini mesh, y vos hablaste de las chicas de marketing. ¿Cómo se animaron a relajar el tono de comunicación? Me encanta verlas a una de las chicas con desparpajo haciendo preguntas, votando el nombre, tienen un personaje. ¿Cómo negociaron eso? Porque a veces en estos rubros es difícil. Tienen ahí como un personaje animado. Y Claro. yo siempre Para digo, sus hay padres que... hubiera sido imposible eso, digamos. Era como... Hacían sus cosas, Hacían hacían sus su marketing claro. a su forma, Sí, desde otro obvio que lugar. sí. Claro, de otro lugar, pero nunca de este estilo. Porque uno de los grandes debates cuando nosotros hablamos del B2B, y lo hablamos también con personas de producción audiovisual, que siempre se dice el patito feo del sector industrial, tener un personaje. Digo, ¿cómo llegaron a esa idea? ¿Cómo se animaron? Y como te decía antes, no siempre con la parte de marketing diciendo, uy, ¿cómo hacemos para que no quede tan como un folleto o Claro, algo mostrar el médico, producto claro. o cómo se usa? También es esto, ¿no? De que te llame un poco la atención de poder ver qué es lo que Sí. estás mostrando, pero también que tenga que ver con algo, como decís vos, un personaje. Bueno, como estabas nombrando vos antes, los chicos son los que más lo usan, que sea amigable, que se pueda explicar desde algún lado, que llame la atención para que se vea el producto. Pero tenía que ser algo amigable, nada muy... Sí. Y creer en el proceso, ¿no? Porque también marketing tiene eso. Es una apuesta, es pero una me parece que apuesta. está buenísimo. Sí, destaco bueno. también el equipo, ¿no? Que hay Claro. dentro de Silfab, es decir, dentro, que también después creo que vamos a ir por ese lado, pero hace 10 o 15 años ya empezamos con una cuestión de profesionalizar mucho más la empresa. Claro. Y marketing, a ver, que hace 15 años, a ver, de vuelta, siempre se hizo marketing, pero era esto de participar en ferias Eso te iba a y decir, demás. el stand, la El folletería. stand, la cosa sencilla. Y después se buscó de profesionalizar y nada, y hoy hay también un equipo de marketing que, nada, donde está todo el tiempo desarrollando ideas y viendo a ver esta cuestión que hoy es también una competencia bastante fuerte, ¿no? De Sí. redes sociales y demás, y ver cómo destacar el producto y ver dónde diferenciarnos y cómo publicás y qué estrategia armás y cómo llegás al consumidor, a tu cliente. Bien. A Bueno, todos. para los oyentes, yo soy la stalkeadora oficial de redes sociales. A ver, hay uno en el que se vota el nombre de Sí. este mesh o el mini mesh. Que lo De hicimos paso- en la empresa. Por También eso tiene la parte eso decía, y que de buenísima. paso transparentan que en vez de hacer el clásico,
él es el de compras, ella es la ingeniera. Lo hicieron como todos votando, le pusieron Que misterio. fue Pero real. después hay como, no sé, comunicación en la calle de alergia, gripe, las cosas que no te contaron. Vi uno que decía, ¿cuándo te enteraste que, ¿Qué? o a qué edad, que eso es súper meme, a qué edad te enteraste que un puff se hace así, por ejemplo? Digo, le encontraron creo que una combinación entre el tono de educar y empatizar. y entretener porque también, claro, claro. y entretener. Me parece que está como muy bueno desde ese lado la cuenta. Bueno, gracias. Sí, me re gustó. Es un Igual hay halago, más preguntas después. es un halago a todos los chicos de marketing. Todas las chicas, más chicas que chicos, ¿no? En marketing Sí. hay algún chico. Pero- Bien, me encanta. Bueno, ¿Cómo no? estamos con Erika Fabris y Federico Silvestrín de Silfab, pero hacemos esta pequeña interrupción para darle espacio a nuestros amigos de QI Corporate. Podemos decirle a nuestros oyentes que potencien sus equipos junto al QI, una institución de alto impacto académico en la enseñanza de idiomas. Brindan cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Y también tienen programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Si están interesados, pueden encontrar más información en quicorporate.com. Se trata del área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Y, muy importante, entregan certificados y diplomas avalados por la UBA. Así es. Bueno, Erika y Federico, nos metemos un poco puertas adentro de Silfab por un rato. ¿Cómo fue la transición de dos socios que se conocen a los 30 y largos, 40 años, que tienen 3 hijos, dos hijos Mario y 3 hijos... Uy, ¡Epa! bueno, un pequeño accidente. Accidente. Esta vez me tocó a mí, siempre perdón. Le tiré todo el vaso de agua a Erika. Y 3 mujeres. Y 3 mujeres por el lado de Humberto. Bueno, ¿cómo se compatibilizan y cómo de los 5, de 2 más 3, entran ustedes dos? ¿Cómo es la sucesión? ¿Cómo es el pasaje? ¿Querés venir acá si estás más cómoda? No, ¿Está yo bien? estoy bien, no pasa nada. Bueno, arrancó, mira, cálculo en el 2009, así. A ver, no es sencillo la generación nueva con la generación fundadora, aparte, fundamentalmente, que es un poco el bebé de la empresa, Claro. de esa generación y demás. Pero bueno, en ese momento, a ver, Eri todavía no estaba en la empresa, yo como te contaba, entré a los 18 años, fui atravesando todos los lugares de la empresa, entré en las líneas de producción, pasé por las líneas, después ¿Vos qué edad tenés ahora, Federico? 48. Y la empresa se fundó hace 44. 44. Así que te agarró los 4 años el hermanito Toda Sí. la vida, sí, Claro. toda la vida. De hecho, los veranos mi viejo nos llevaba a trabajar para que no estemos tanto en la calle. Claro, o sea, claro. todos los veranos estábamos Pero había una intención en la fábrica. de empezar a mostrársela a los sucesores. ¿Había un poco de eso o todavía no? ¿O era más que nada Sí. para sacarle a tu mamá el trabajo No, de tenerla en la me casa? parece que ambos. Ambos, sí, claro. No, me parece más sacarle a mi vieja el lío que... Claro. Pero bueno, y nada, y arranqué y después me instalé en matricería un montón de años, que nada, Te encantó. Es mi pasión y me fascina. Después un día me encantaba y mi padre me dice, hijo, los negocios están adelante, no están acá, así que nada, bueno, salí de matricería, generamos la parte de ingeniería y demás, y después, bueno, estuve en la parte. Y cuando me fui acercando más a estar más cerca de mi viejo, nada, a ver, la verdad es que aprendí un montón tanto de mi viejo como de Humberto, de los dos. Pero bueno, me he dado cuenta también que la empresa precisaba una profesionalización, ¿no? Claro. Ellos habían hecho lo que habían hecho, Claro, y el claro. esquema, y ya era una empresa que tenía 80 personas. Y además Pero- ellos- Ay, pero ellos- contá la parte de esta. Hay una parte que no, hay una parte que nos enojamos. No, esa parte no. Ahora queremos decir. No sé qué iba a decir, pero yo digo por la cantidad de personas, digo, muy loco, ¿no? Porque entre ellos dos, los socios fundadores, mi papá y el papá de él, siempre decían, más de 10 personas no. Más de 20 no. En la empresa. Más de 30 Ay, no. no. Ay, Ah, y era Sí, así, sí. y era así. y eran números mágicos. Era- Porque no es que los y explicaban. empezaban a los números. crecer, claro, y Claro. crecían, y siempre ellos dicen, tampoco soñamos que a ver esta empresa. Claro, Ahí empieza claro. la complejidad. Fueron ¿no? creciendo- Mayor de personas. Y bueno, y fueron creciendo muy, Hasta que empezó a muy entrar gente. conservadores. Hasta que empezó a entrar gente que ellos no entrevistaban, supongo. Claro, que ese es el No, gran salto, ¿no? No,
No, yo creo que hasta Todos. que ellos estuvieron... Entrevistaron a todos. Entrevistaron a todos. Claro. Y estaban ellos muy presentes Claro. en toda la empresa y en todas las situaciones y en todas las actividades y en todo. Yo creo que el organigrama de ese momento eran ellos dos Claro. y tenían después a Claro, tres, es el organigrama. no, Ellos dos y abajo a el- tres personas De confianza. de mucha confianza, Claro. que estaban muy cerca de ellos, que era un comercial, uno en producción y uno en administración y todo lo que quedaba para hacer, pero ellos estaban en todo. Claro, con lo bueno y lo absolutamente. complejo de estar en todo. Absolutamente. ¿no? Por los sí. roces, por el tema de la dificultad de legal. No, y eso creo que en algún momento también amesetó ese crecimiento. Entonces Claro. llegaron a un lugar donde ya no se ¿Qué crecía. hacemos? ¿Cuál es Sí. el nuevo más de 110? No. ¿Y Sí. ¿Pero tuvieron la sabiduría de empezar a darse cuenta de eso? Sí. Sí, Sí, absolutamente. sí. No, Sí. yo creo que Porque fueron, no siempre pasa, ¿eh? fueron dos Gente fenómenos. que se aferra a los sillones y... No. Los dos dos. fenómenos Ah, ok. que me parece que pudieron ceder y darnos lugar, es con lo costoso también del darnos lugar, ¿no? Claro, Yo me acuerdo de una época donde nada, nosotros por el año 99, 98 no teníamos, no teníamos ISO 9000, no teníamos nada, Nada, o sea, no claro. teníamos, no, Cuando los demás ya tenían. sí, o sea, O ya empezaban a tener. el digamos. costo se hacía en un cuadernito a mano y Claro. demás, y ya empezaban a aparecer herramientas donde nos dieron mucho lugar también para que nosotros podamos desarrollar lo que nosotros queríamos y demás. Pero bueno, por el año 2009, ahí que te contaba, nada, empieza a haber alguna crisis en esto de pensamientos de a dónde querer De cómo ir. crecer. Sí, de cómo crecer y a dónde querer ir con la empresa. Y bueno, ahí nos damos cuenta que precisábamos alguna ayuda externa. Bien, Que, y ahí se suma el que coach. nos acompañe. Y primero empezamos a profesionalizar la empresa con una gerenciamientos. Ah, una una consultora, consultora y a ver Y cómo pero profesionalizar. empezó a irse gente que ya tenía 30 años, es decir, que eran los Absolutamente, históricos, ¿no? sí, Claro. absolutamente. Eso siempre genera Sí. dolor. No, mira, No. siempre con la profesionalización buscamos de buscar un profesional para el área, pero la persona que estuvo todo ese tiempo es que Claro. Para en Silfap alguna es muy función. importante la parte de recursos humanos, lo fue muy Sí. importante para Humberto y para Mario. Bien. Y la cultura de Silfap, la verdad que Silfap lo hizo Humberto y Mario y toda la gente que los acompañó y que nos acompaña hoy. Ok. La verdad que a veces, no sé, ver a la gente como no sé, cómo está trabajando, esa admiración, Sí, el como si compromiso fuera, con- como si es de ellos y es de sí, porque es de todos. La Claro, empresa claro. y Hay una cultura muy hay inclusiva. una cultura, sí, hay una Y cultura de- de Silfap. De los grupos de hermanos, vos dijiste que tienes otro hermano y ustedes eran 3 mujeres. Sí. ¿Están igual de involucrados que ustedes? ¿Otros siguieron? No, activos trabajando? somos nosotros dos, Activos somos ustedes. representantes de cada familia. Bueno, digamos. ahí también estamos en un proceso hoy Claro. de ver, porque la empresa todavía está mi viejo y Humberto, pero bueno, no, pero no ahí están está- presentes. no están no, presentes. no no. están Claro. presentes en la empresa, pero sigue siendo de ellos y bueno, a ver. Se Siguen pusieron siendo- ahí como un retiro. ¿Qué edades como qué edades tienen ellos? Mi papá tiene 75 y el papá- 79. Ah, son 79. jóvenes. Sí. digamos, Pero los para- dos se retiraron a los 68 años. Ah, Primero ok. se retiró el Mi papá viejo, de él y Humberto, después, y después mi papá. A la misma edad. Es como que concordaron que a los Está bien. 68 años se iban Se y tenían que retirar. se tenían Claro, que claro. retirar. En, Se lo- tenían, en la pero- práctica. Sí, del y todo. ahí No, empezamos. sí, Ah, se sí, fueron bien. del todo. O sea, No, se fueron. Y el día que se Se fueron, fueron. se fueron. Es decir, no es que venían el viernes No. y a ver cómo están No. los números, no. Eso es admirable Claro, y claro. es una confianza. Claro, o sea, eso para te iba a decir, nosotros habla de eso. Sí. nos puso en un papel que, bueno, esperamos estar a la altura. Y volviendo a vos, Erika, si bien decías que desde los 10 años te subiste a ese primer viaje, entiendo que por el calor de la Mesopotamia, ¿cómo te sumaste a una empresa que de origen, más allá de que fue cambiando, era el palo industrial, que suele estar más asociado a los hombres, los perfiles más técnicos, él estuvo en la matricería? ¿Cómo encontraste tu lugar? Bueno, mi lugar, si bien también no es que yo soy contadora Ujú. y trabajé en diferentes empresas, Sí. tuve hasta incluso mi propio estudio contable, también como dice él, en verano iba a trabajar a Silfap cuando tenía 16, 17, 18 para pagarme las Sí. vacaciones y siempre ocupando esa parte, que me inspiró para estudiar contadora porque me gustaba toda la Bien. parte en ese momento de números. ¿Y te daban espacio? ¿O simplemente te daban un escritorio? y Sí, decían- Silfap en su momento hubo una sola mujer, hoy somos 20 Ah, mira. mujeres ahí dentro de Silfap, de nuestro staff.
Nada, después como yo seguí toda mi carrera, pero llegando a este momento, en el 2009, cuando se empezó a profesionalizar la empresa, ya habían tomado un gerente comercial y en ese momento mi papá dice, mira, estamos por tomar el gerente administrativo. Me gustaría que te sumes, hay una consultora con la que estábamos trabajando, como yo era contadora y estaba dentro de eso, me dice, me gustaría que te sumes en el proceso de la elección. Bien. Y ahí empecé. Y empecé, y ahí más hablando con mi papá también, porque él nunca me obligó a querer estar en la empresa, pero fue un momento bisagra donde dije, ¿vos querés continuar con esto? Yo me sumo, porque quiero, pero él fue como un acuerdo con mi papá, la pregunta fue muy concreta, ¿vos querés que esto siga adelante? Yo me sumo. Y ahí me sumé en el equipo, estando con mi papá durante todo ese tiempo, Claro, porque claro. fueron 6 años después que se fue tu papá, 5 años después, sí, más Sí, o menos. después empezamos el proceso de coaching. Claro, y ahí en cuando se realidad, ahí decide es- el traspaso generacional, empezamos el sí, trabajo ahí de coaching. es donde mi viejo nada, deja de estar y arranca ella. Claro. En todo ese proceso era todo un cambio, porque era... aparte quedaba el papá, quedaba Humberto y quedaba un poco en relación conmigo en ese Claro, momento, claro. con lo cual nada, pero fue muy interesante todo ese proceso y Igual estuvo vos muy bien llevado por el coaching, que además después del coaching que hacíamos nosotros 4, después se trasladó a todos los equipos de trabajo. Claro, porque incorporamos el administrativo, el gerente de producción, recursos humanos, armamos todo el staff. De hecho, se creó el departamento de marketing. O sea, entonces había que amalgamar todo eso en una empresa con gente de muchos años. Claro, y además Sí, tenían que como empezar a están- integrar diferentes generaciones, ¿no? Generaciones. Claro, en ese Claro. momento yo era el gerente general y, a ver, que venía con los 2 socios y bueno, ahí arrancó la profesionalización, Eri se suma en todo ese camino. Y los resultados se vieron, digamos, empezó a levantar otra vez la facturación y la Sí, rentabilidad. estuvo muy bien. Empezó, o sea, siempre fue exponencial el tema de Silfab, va transitando este camino que si bien, creo que esto nos enseñaron también nuestros viejos, es que todo tiene que ir a su tiempo, ¿no? O sea, no querer todo juntos, sino con un proceso y lo supimos sortear con las necesidades y bueno, si había que armar un nuevo equipo, se armó un nuevo Bien. equipo, Bien. si había que hacer coaching, o todos estos cambios que pasan en el mercado, tenerlos en cuenta, o sea, cada cosa creo que fue sumando. Igual me parece que vos me preguntabas cómo hice para incorporarme a un mundo más de hombres que de mujeres. Sí, porque a veces en las duplas no siempre tenemos mujeres, o Sí. digo que como Pero que bueno, son en a ver, a mí la verdad que siempre las mujeres trabajamos con muchos hombres y la sumatoria, la diversidad de género creo que ayuda hasta incluso Buenísimo. en la rentabilidad, ayuda dudas. en todo, pero por No, el... y además hay muchas las madres que diferentes- compran los nebulizadores. Sí, claro, bueno, eso es pero básico. siempre en equipo sumar diferentes miradas ayudan a estas cosas buenas que salen, que son diferentes perspectivas. Bien. ¿Y algún spoiler de producto que puedan, o funcionalidad o algo que hayan visto y que todavía no esté? No, venimos de un comité de producto. producto. Nosotros tenemos un Ahí la comité de venimos. producto mira, en la sí. empresa. Bien. Bueno, eso fue a puertas cerradas, no vamos a hacer el off the record acá. No. ¿O en relación con qué? Pero estamos Viene. todo el tiempo viendo a ver cómo seguir creciendo en las líneas que tenemos y nada, a ver, sí, ocupados y preocupados un poco por esta competencia y esta apertura hoy que se está dando. A ver, nos tiene como muy atentos y ocupados y viendo el mercado y buscando la forma de seguir siendo competitivos para seguir fabricando localmente. Y respecto a las exportaciones, ¿tienen un panorama, cómo lo ven? Sé que han exportado, No, exportamos muchísimo. sí, nosotros. pero Exportamos ¿tienen a- una política exportadora o lo hacen más que nada de acuerdo a las circunstancias internas? Mira, es de circunstancias acuerdo a las internas. circunstancias. Sí, Internas. totalmente. A ver, esa competitividad con China que tal vez nos permite ser competitivos en el mercado interno, a veces se nos complica para salir a exportar. Pero Claro. bueno, siempre estamos buscando a ver qué hacer. Hoy vendemos en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, algo en Chile, poquito, pero después en Perú, en México, o sea, estamos presentes. No de la forma que tal vez estuvimos en algún otro momento. Y bueno, pero creo que es una de las oportunidades que tenemos para buscar un desarrollo de crecimiento en esos lugares.
Y siempre la idea que ustedes tienen es fabricar y vender, digamos, en esos mercados sin fabricar en esos mercados, siempre desde acá. Fabricando algún desde- momento, Interesante, cuando apenas interesante. empezamos, Alguna vez coqueteamos con Brasil, de instalar algo en Brasil y de ponernos, pero nada. No se concretó, creo que por momentos de la vida. En esos momentos. Estábamos con estos grandes cambios en ese mismo Sí. momento, fue cuando empezamos Claro, con sí. toda la La parte. transición. Entonces, bueno, había que ponerle Era atención difícil. en lo que porque Claro. uno a veces quiere abrir mucho y no sé, y la concentración era Yo tengo organizar la una empresa. última pregunta. Sí. En otra entrevista nos pasó que quienes desarrollan tecnología están teniendo algunos problemas para terminar de tener aprobaciones acá con temas del INTI y demás. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Lo pueden resolver a nivel interno? ¿Tuvieron que recurrir a otros institutos u organizaciones? No. A ver, yo creo que nosotros estamos muy regulados, casi gran parte de nuestros productos por ANMAT. Bien. A ver, lo que te diría respecto a eso es medio controversial, pero a ver, lo que nos termina pasando es cuando fabricamos un producto interno, ¿no? Y lo fabricamos en Argentina, tenemos, a ver, una serie de requisitos que son interminables contra, mira, un producto que se trae importado. Mira, recién terminamos de certificar un producto que cuando nos lo comunica el equipo, que se certificó en 15 días. Un producto que se trae importado. Entonces, a ver, con algunos papeles vas a ANMAT, lo presentás y se certifica. Lo que diríamos un trámite en su versión breve. Un trámite en 15 días. Algo que, ponele que hace un tiempito te lleva 2 meses. Ponele, hoy 15 días. Y digo, está buenísimo el tema de las regulaciones y demás. Pero nada, cuando fabricamos un producto tenemos que ensayarlo, Claro. a ver, hay toda una inversión y todo un montón de cosas que está bien, a ver, no digo que se tengan que evitar y demás. Nada, pero que llevan más tiempo. que llevan más de lo tiempo y previsto demás. para un negocio, digamos. Sí. En los términos de negocio. Sí, Bien. pero no, a ver, trabajamos bien con todos los entes regulatorios. Perfecto. Estamos muy bien. Bien, muchas gracias. ¿Cómo es hay una cuestión que me despertó mucha curiosidad cuando ustedes mencionaban el cambio generacional, que es un detalle que a veces uno ni lo toca porque parece un poco demasiado, digamos, táctico, demasiado cable a tierra. Pero es el tema del espacio interno de la empresa. ¿Cómo el cambio de cultura, porque ha habido un cambio de cultura, de más apertura, además, generó el diseño interno de la empresa? ¿Han suprimido paredes? ¿Han generado, en lugar de oficinas, un espacio amplio? ¿Cómo es el vínculo entre la planta, que seguramente al principio debía ser omnipresente, era como el centro neurálgico de la empresa, la planta industrial, digo, y la parte de... ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo lo han ido registrando? Mira, nosotros tenemos todo integrado, todo en el mismo espacio, en la misma dirección. La misma dirección, que están en la calle Centenera. Sí. Sí. Y nada. ¿Qué barrio es Pompeya, ese? Pompeya. Pompeya, sí. Y tratamos de armar espacios para cada una de las áreas. Y sí, estamos todo. A ver, Eri le pone mucho más foco que tal vez que yo en todo ese tipo de cosas. Porque en toda hace la estructural. cultura, digamos. Sí, y a absolutamente. la comunicación. Pero no hay divisiones en cuanto a, por ahí no sé si estabas hablando que la parte fábrica y esto, Sí. sí, a cada uno tiene su espacio, pero ¿Viste cuando descubrís que la cafetera o que el lugar es un lugar de intercambio, que decís, Sí. ahí pasan muchas cosas y cuando se suprime dejan de pasar? sí. Ahí Y así es, tenemos una cafetera donde es como un punto de encuentro de la gente de producción con la gente de administración, con la gente comercial y demás. Cada sector tiene su espacio donde trabajan tal vez en un espacio más integrado entre ellos y después, nada, ¿no? Cada lugar, cada uno tiene su espacio más particular e individual y después tenemos puntos de encuentro, que tenemos salas de reuniones, tenemos otras salitas más chiquitas para reuniones más ocasionales y demás. Lo que Déjame tratamos de mencionarte también que hoy te conté que era el gerente general, hace 2 años salí y hoy tenemos un gerente general que ok. salió a Rimini, que nada, que venía de adentro. que Sí. venía hace 20 años por lo menos que trabaja. No Porque tengo eso- el número exacto, pero 20 años. Es por un lo tema menos. nombrar un gerente general que viene de adentro, que los demás lo empiezan a mirar como gerente general, porque vos decís, Cacho, yo a vos te abría la... Que Claro, seguías de cemento. claro. Mirá, Ari es un chico que tiene una capacidad muy importante.
Que va con los valores y la cultura de la empresa, en la importancia Sí, y me de parece humana, que ese ¿no? liderazgo se gana y la gente lo tenía como una persona líder dentro del equipo, de vuelta por sus conocimientos, por su compromiso, por un montón de cosas. Es lo que llamamos el liderazgo como legítimo, ya era. Después Tenía se un puso lugar, la parte tenía legal, un ¿no? Como que lugar se puso en los papeles. físico ubicado donde él Ujú. no era el gerente general y vos veías como que igual la gente pasaba y consultaba, pasaba y se sentaba en ese escritorio. No, venía, Entonces, con él generamos un espacio, un área nueva dentro de la empresa que era la parte de planeamiento, que nosotros no la teníamos en ese momento y Ari fue como esa persona también que fue pasando por un montón de sectores dentro de la empresa y que conocía muy bien toda la empresa. Claro, claro. Era el candidato ideal y aparte... Y para vos salirte de ese lugar y dejarlo a él, ¿cómo fue el paso ese? No, a ver, yo creo que, con Eri también buscábamos un espacio dentro de la empresa que donde era la última etapa de la profesionalización, colocar un gerente general y nosotros quedar en algún otro espacio de la empresa. Bien. Y hoy estamos aprendiendo a cómo trabajamos con este nuevo sistema. Fantástico. Bueno, Marianela, ha llegado el momento encantó. de decirles adiós a Erika Fabris y a Federico Silvestrín. Muchísimas bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación y la Muchas gracias. oportunidad. A ustedes, la verdad que aprendimos un montón. Me Sí, parece. muchos años de nebulización, así que hay algo de nostalgia también en, Mirá. en esta entrevista. Sí, no solo somos nebulizadores, No, somos no, un yo ya montón. estuve viendo todo lo que hay. Estoy para una de las mantitas, también voy a ir a buscar. Difícil sacárselo de encima ese, ¿no? Sí. Es como ya está muy asociado. Sí. Bueno, gracias a todos, gracias a Ricardo Pinheiro por la operación técnica y el trapo Salvador cuando yo hice el desastre con el agua que era para Erika. Y bueno, nos estaremos viendo y escuchando el próximo miércoles a las Próximo 12 miércoles. del mediodía, como todos los miércoles. M de Medianas por FM Amadeus. Gracias. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Yakovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1.